Argentino Foremni, ¿cómo está? Pero muy bien, muy Gracias bien. por acercarte a Diario Uno, a Uno Santa Fe. Gracias a ustedes por podernos permitir Ujú, seguir difundiendo del tema de Malvinas. Y para los que seguimos la lucha, que somos la mayoría de los veteranos, yo respeto a cada uno porque hay algunos que prefieren ujú. olvidar lo que fue la guerra y hay otros que seguimos pensando que todavía tenemos que llevar en alto la bandera Ajá. y seguimos en la lucha. Me anoté yo, Argentino Foremni, argentino, Sí, santafesino. Para los amigos, Tino, ¿puede ser? Tino, Tino sí, para los sí, amigos, contador, me contador, acabo de enterar, contador, 59 años, 59 años, dos hijos dos hijos. y excombatiente de Malvinas. Sí. ¿Dónde ponemos eso de excombatientes de Malvinas? ¿En qué lugar de tu vida? Y en el lugar de mi vida hasta el día de hoy, yo te voy a hacer una confesión, Ujú, que cuando yo tenía 19 años con la rendición, yo vuelvo en el buque inglés el Canberra. ujú. Yo había sido integrado a una compañía de comando siendo soldado dentro del grupo Blue Pipe, que eran unos misiles de O sea, defensa tu aérea. objetivo era derribar. Justamente era hacer coberturas antiaéreas Ajá. en lugares alejados de donde estaban la artillería antiaérea, digamos, en las posiciones, Ujú. o darle cobertura a artillería, o ir a la casa de algún helicóptero en una Claro. zona de monte. Y bueno, y por eso fui integrado a la compañía 602 de comando que estaba al mando del teniente coronel Aldo Rico. Ajá. Ah, mira. Por eso tenemos la suerte de los 5 soldados que fuimos, de ser los únicos que integraron una compañía de comando. Fuimos por necesidad, Claro. porque no habíamos hecho el curso de No, comando. es decir, Argentino tenía 19 años. Sí. ¿En qué barrio de acá? Yo en ese momento vivía acá en Barrio En Candioti, Barrio en Candioti. calle Sarmiento 36. Ese chico de 19 años, ¿a qué se dedicaba? ¿Qué hacía de su vida? Y yo había pasado, digamos, si bien me faltaban un par de materias, a tercer año de ciencia económica. Y un día, ¿te acordás del día que te llamaron? Yo ingresé al servicio militar el 5 de febrero de 1982. Ujú. Era clase 63. Ajá. Ingresé a una unidad de tanques de Entre Ríos, Ujú. al Regimiento 1 de Tanques. Y bueno, cuando se desata el conflicto distribuyen los roles de combate y yo era el único universitario del regimiento y uno de los pocos que manejaba algo del inglés, Ajá. que no fueran oficiales, ¿no es cierto? Sí, me mandan del comando de brigada a Ujú. que ponga un oficial y un suboficial a cargo de unos misiles que se llaman Blue Pipe, que están embalados, llegaron hace 6 8 meses acá a la unidad, Ujú. ni están abiertos. Y los A todo manuales esto, ¿el están en conflicto inglés. ya había estallado o no? Sí, 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 ya se había tomado Malvinas Ujú. y nosotros habíamos terminado la instrucción unas semanas antes, nos habían llevado 50 días al monte en carpa, un entrenamiento durísimo había sido. Y me dice, tenés que darme una mano con esto, porque no tengo oficiales para asignar, somos muy poquitos. Ujú. Dice, bueno, así que me asignó un suboficial que vaya a trabajar conmigo, un sargento Galarraga, me acuerdo, un gran amigo. Y bueno, y desembalamos los misiles y empezamos a traducir los manuales un poco y yo había sido un fanático un poco de la tecnología militar, los Ujú. aviones, los barcos. Así que yo les hablaba de eso como si ya los conociera. Y es muy importante eso para quien está en defensa aérea, reconocer las Sí. aeronaves. Hubo muchos casos en Malvinas donde se le disparó aviones propios y helicópteros Ujú. propios, porque la gente no sabe si es amigo o enemigo. Claro. Entonces, eso también es otra de las funciones que tuve que hacer. Un poco instruir ahí dentro de la unidad, pero sin pensar que yo iba a ir a Claro. una compañía de comandos ni nada. Era para mi unidad. Y un día te confirman que tenés que irte. Toda la unidad es trasladada a Santo Tomé. Ajá. Toda la brigada, todos los
la brigada de caballería blindada de Entre Ríos viene a las unidades de acá para de acá había puerto, había ferrocarril para distribuirla para el sur. Y llega un día de Franco y me dicen que tenía que irme a Malvinas, porque había ocurrido algo. En Malvinas ya estaba la compañía 601 de comando. Ajá. Y habían derribado un Harrier en la Gran Malvina con un misil Blue Pie. Mandaron a pedir todos los que había Claro. dentro del ejército, que los tenían las unidades de tanques y los operadores. Así que el sargento y yo subimos a un Unimog, lo mismo de las otras dos unidades de tanque, del 6 de tanques y de otras unidades, a la escuela de infantería, a trabajar con un simulador uno o 2 días. Ajá. Y bueno, yo dije, bueno, yo iré al aeropuerto, porque no sabíamos con quién dónde íbamos. Ajá. ¿No? Llegamos al Palomar el día que nos vamos y nos dan toda ropa mimetizada, mochila, todo equipamiento. ¿Y esto de dónde salió? Ajá. Y le digo, nos van a mandar seguro a cuidar el aeropuerto de Malvinas, le digo al sargento que iba conmigo. Claro. Y me dice, gringo, vamos al medio del despelote, dice, estos son comandos. ¿Así te dijo? Sí. Si vos te remontaras a la época cuando nosotros volvimos de Malvinas, yo te diría casi una década, la primera década para nosotros fue durísima. Es donde está la mayor tasa de suicidios. Hay casi tantos muertos. ¿Qué pasó en esa primera década? Nos escondieron y erróneamente nos asociaron el tema Malvinas a la dictadura. Hablar de Malvinas era hablar de la dictadura para el 90% de la población. Entonces estábamos muy marginados en eso. Claro, es como con el arribo de la democracia, 83. No había que hablar de Malvinas porque... Era mala palabra. Era mala palabra. Y a todos los que volvimos nos costaba mucho conseguir trabajo, éramos los locos de la guerra. Entonces, no éramos como somos hoy, que la gente nos aplaude. No, en aquella época. En tu caso, cuando volviste, escondidos. ¿Vos te escondiste? ¿Te tuviste que esconder encerrado en tu casa? ¿Qué hiciste vos? ¿Qué hicimos? Con un grupo de compañeros formamos el Centro de Combatientes Veteranos de Guerra. En el 83 ya estaba fundado. Yo fui el primer presidente. Y desde ese día empezamos la lucha. De a poquito íbamos a un desfile y éramos 10. Nos reuníamos o en casa de familia o donde alguien nos prestaba un lugar. Y eso más de una década. No teníamos ni siquiera reconocimiento económico de ningún tipo, de nada. ¿Quién falló ahí en ese abandono? ¿La sociedad, el gobierno argentino, los gobiernos argentinos? Yo creo que primero los gobiernos y las autoridades militares de la época, por más que ya después estábamos en democracia, no le puedo echar tanto la culpa al pueblo, porque el pueblo había sufrido mucho y el pueblo no conocía toda la historia de Malvinas. Y sobre todo en las grandes metrópolis. Sí, en el sur. Yo siempre tengo un recuerdo muy grato de cuando llegamos a Puerto Madryn. Si ustedes googlean el día que Madryn se quedó sin pan, van a ver la llegada en el 83, y Madryn en ese momento tenía 15.000 habitantes, no es lo que es hoy ni remotamente. Y unos 10.000 estaban en la calle, y esa madrugada nevó, con chicos esperándonos para aclamarnos, llevarnos comida. Y cuando llegamos a Buenos Aires, fuimos escondidos por los militares e ignorados por el pueblo. Me acuerdo que cuando nos dejaron salir, y los 5 soldados con la ropa que volvimos de Malvinas, imagínate. Y la mía que había atendido herido estaba manchada de sangre por todos lados. Sangre de camaradas. Y no nos dejaron subir a un colectivo,
que queríamos ir hasta el Gran Buenos Aires, que había un familiar para poder hablarle a nuestros familiares. Estábamos escondidos, un oficial nos sacó y dice, a las 6:30 de la mañana tienen que volver acá y así yo los hago entrar. Sí. Y bueno, para hablarle a nuestros familiares, y nos quería correr, no tenemos plata, llegamos de Malvina ayer. ¿Y vos, argentino, a dónde querías volver? ¿Vos querías volver a Santa Fe? No. No. Estábamos en el Gran Buenos Aires, no me acuerdo ni qué Sí. barrio era, porque nos guiaba el que tenía los familiares allá, que tuvimos que tomar 2 colectivos para llegar y nos esperó con un asado, 2 damajuanas de vino y que el teléfono, la dueña de casa llorando de la emoción, para hablar a nuestras casas. Claro. Y tengo una anécdota de mi papá que ya falleció. Era el Sí. Día del Padre, era un domingo, el Día del Padre. ¿Que lo llamaste por teléfono? Lo llamé por teléfono, no estaba en mi casa, Sí. llamé a de los amigos donde iban los domingos Sí. y pedí hablar con él. Y le digo, feliz Día del Padre, viejo, ya volví. Y fue la única vez que mi viejo lloró en su vida. Ni ante el cuerpo de la madre muerta. Me lo cuentan todos mis familiares. Wow. Entonces son cosas muy fuertes, ¿no es Sí. cierto? Durante los días de batalla, ¿tuviste miedo? ¿Se tiene miedo? Te voy a resumir una cosa que me pasó el 8 de junio, que fue una de las cosas que a mí me marcó en mi vida. Nosotros tuvimos que hacer una cobertura antiaérea en el Monte Harriet, ahí estaba el Regimiento 4. Ujú. Y ocurrió que durante la tarde arreglaron el tiro de la artillería a los británicos Ujú. y hubo en media hora más heridos que todos los que había habido desde que comenzó el conflicto. 15 heridos en media hora, en el sector donde estaba yo. Ujú. Era el último peñón del Monte Harriet contra el Monte Wall, se llama. Ya en el Monte Wall estaban los británicos. De ahí para adelante era tierra de nadie. Bien. Y bueno, y había un solo enfermero para atender ese grupo. Y yo del depósito me había robado, entre comillas, morfina. Yo nunca había puesto una inyección en mi vida. Es más, yo soy fóbico a las agujas. Ajá. Paquetes de curaciones y demás. Y en medio del cañoneo yo veo muchachos heridos tirados en el suelo. A uno le había estallado una granada de cañón muy cerca. Te Y pusiste el miedo de mi compañero. Y bajo el cerro a la carrera, Ajá. porque él estaba en la parte baja del valle. Y el sargento que me gritaba, vení gringo, que te van a matar, ¿qué le digo a tu madre? Te decía. Sí, y bueno, y bajé en medio del cañoneo y me acuerdo de ese soldado que se salvó, gracias a Dios. Tenía heridas muy graves, la pierna atravesada por una esquirla, fracturado el hueso. ¿Lo fuiste a asistir? Sí, tenía en la espalda 2 boquetes que entraban 2 dedos. Pero me acuerdo lo que me dijo. ¿Qué te dijo? Mirá, hermanito, si no podés atenderme no importa, pero no me dejes solo. Y ahí comprendí que el soldado no tiene el miedo a la muerte porque es un instante. Tiene miedo a quedar herido, imposibilitado y solo Claro. en el campo de batalla. Claro. ¿Qué hiciste vos? ¿Te quedaste? O inclusive a morir solo. Y me quedé con él, bueno, pregunté que si la morfina se ponía intramuscular o intravenosa y el enfermero a los gritos me dice, no, intravenosa no, que lo podés matar. Claro. Ponésela donde quiera en un músculo. Y bueno, me puse en el brazo. ¿Te acordás del apellido del soldado? Sí, José Insaurralde. José Sé que Insaurralde. vive en Rosario. Me consiguieron un teléfono, Hay que no sé buscarlo. por qué nunca lo llamé, José Insaurralde. Y sé que estuvo más de un año internado en el hospital militar en Buenos Aires. Ujú. Y bueno, y después vino a vivir a Rosario. Ujú. No tuve la oportunidad de reencontrarme con él. Porque muchas veces tampoco no sabes cómo lo va a tomar. Él tuvo Claro. heridas muy graves. Hay alguno que te va a dar un abrazo. Y hay otro, del grupo de 5 que fuimos y volvimos a Malvinas y que no fuimos heridos.
nosotros hay uno que no lo podemos, ¿No? no quiere hablar No ni quiere con hablar. nosotros ni nada, que es del Chaco. Después de 40 años le No ocurre quiere lo hablar, mismo. no, tenemos grupo de WhatsApp, todo, él no quiere saber nada. Mirá vos. Entonces, todos no, Ujú, no, no lo asumen de la misma ujú. manera. Argentino, 30 años después, fuiste uno de los argentinos, uno de los pocos primeros soldados, excombatientes argentinos que volvió a Sí. Darwin. Es así, ¿no? Yo volví con Fito Scheuchhofer, que Sí. trabajamos juntos en el Centro de Ujú, Combatientes. Él es el presidente, yo soy el tesorero. Y desde hace muchos años ya. Decidimos volver a Malvinas. Bueno, si bien él estuvo en la Armada, él no conocía Malvinas, pero nos pusimos de acuerdo en volver porque nos interesaba seguir con la difusión, traer material fílmico, fotográfico, justamente tener la atención de todos ujú, los medios ujú. periodísticos eh, por el evento, y que era una forma importante de difundir. Claro. Y bueno, fuimos a Malvinas y estuvimos una semana allá. ¿Qué te ocurrió cuando volviste al territorio? ¿Reconociste el territorio o no? Está muy cambiado. ¿Sí? Me costó Mirá. reconocer hasta dónde estaba el monte Harriet, hasta que tuve Ujú, que caminarlo, transitar. Y eso que estuvimos por varios lugares, no el monte en sí, que es una mole muy grande, sino el lugar hasta donde estaba el valle ese donde yo atendí los heridos, porque no está como tal, había una estancia ahí, no está más. Si miran imágenes de Malvinas de hoy, es muy cercano a la zona donde están esos generadores eólicos, ajá. que es una imagen un poco icónica del Sí. Malvinas de Puerto Argentino de hoy. Ujú. Bueno, muy cerca, casi enfrente de esos. ¿Y cómo es regresar? ¿Vos cómo volviste a caminar sobre Malvinas? ¿Con qué sensaciones? ¿De paz, de bronca, de dolor? No, una tranquilidad muy grande, y yo lo tomé como que estaba eh, cumpliendo uno de los anhelos que tenía desde el momento que yo iba a subir al barco, que era volver. Volver. Quería llevarme un poco de algo, Ujú, de tierra, de lo que sea, y me ocurrió algo muy particular después que fuimos al cementerio de Darwin, y lo tengo en mi Facebook, ujú. las fotos, que le dije, Fito, vamos a sacarnos fotos porque de estas piedritas juntamos piedras en unas vasijas de plástico así, juntamos piedras y le digo, Fito, vamos a sacarnos fotos porque nadie nos van a creer que fuimos a la obra de la esquina y juntamos piedrita de estas. Poner que se vean los colores de las piedras, porque las de la entrada al cementerio son blancas y marrones, Ajá. y son grises la de la tumba de los soldados que en ese momento tenían la placa solo conocido por Dios, el que Sí. no tenía nombre. Así que trajimos un poco de las dos. Ujú. Y llegó el momento de subir al avión. Y le digo, vamos a ponernos en lugares distintos de la fila, que nos separen 10 o 15 metros. Ujú. Como que nosotros no nos conocemos, porque había varios veteranos en la isla, había un número, más de una veintena de Ujú. veteranos. Y le digo, si nos sacan el recipiente a uno de los dos, el otro reparte. Claro. Sí. Voy, él pasa, no le revisan nada. Pasa, Fito. A mí me agarra un suboficial, agarra uno de esos contenedores de los aeropuertos, esos contenedores Sí. plásticos para poner las cosas, y vuelca todas las piedras ahí. Y me dice en inglés que yo no puedo subir al avión con eso. Y Ajá. yo le contesto que eso es del cementerio de Darwin y que mis amigos están allí. Fue tan grande la conmoción del hombre y del respeto que tenía en un oficial, no me contestó una palabra. Ajá. Agarró el recipiente y empezó a poner uno por uno las piedritas, o de a dos, así. Mirá. Tardó 5 minutos por lo menos. Y había un suboficial mujer y otro hombre, y que lo miraban como diciendo qué está haciendo. Y la gente empezó a murmurar que se estaba demorando. Claro. Les pegó un reto en inglés a Ah, todos, les sí. dijo que iban a subir todo el avión, que respeten. Les pidió respeto.
terminó de poner las piedritas y quedaban algunas afuera. Y yo le digo que estaba está. bien, que yo me di cuenta que me las iba a dar. No, me dice. No. Empezó a golpear hasta que entró la última. Cerró, se puso la boina, le dio la orden de pararse firme al otro personal que estaba con Qué él y bárbaro. ponerse la boina y me la entregó con toda solemnidad. Soldado inglés. Con total solemnidad. Más que él vio que yo había ido con respeto, sin mostrar símbolos patrios, Obvio. nada. Cuando yo le dije que eso era de mis amigos que estaban en el cementerio, que estaban representados ahí, ¿A me dónde lo las tenés entregó a con esas todo. piedras? Y las voy repartiendo, algunas me quedan. Hoy dejé algunas para el museo del Regimiento de Ingenieros Anfibios. Ujú. Entregué muchos amigos. Alguna que otra todavía tengo.